Entonces, yo creo que va a ser algo muy interesante que puedan ustedes escuchar la experiencia de Douglas Dietrich. ¿Quién es él? Bueno, él estuvo dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y lo que sucedió con Douglas fue que encontró o se dio cuenta de organizaciones satánicas dentro de lo que es las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que es algo muy muy interesante lo que pues vamos a escuchar. Sobre todo les digo por esta semana, que pues es una semana interesante, ¿no? De paranormal, sobrenatural, porque nos comenta, les digo, una historia impactante, donde desafortunadamente, les digo, pues estas organizaciones, estos grupos, pues están ahí, ¿no? Y hacen cosas realmente horribles, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con él. Esta entrevista la realizamos en San José, California, durante lo que fue el Congreso de Conspiración. Y les digo, esta entrevista pues está dentro del DVD que tenemos en los eventos a la venta, que se llama Conspiración, donde está Doug Marquis, Lorraine Moret, Douglas Dietrich, y no recuerdo quién otro entrevistado por ahí tenemos más, es Michael Sweetie, que habla del control mental, ¿no? Entonces, les digo, es una impresionante historia que él vivió, y bueno, pues lo comparte con toda la gente. La traducción la voy a estar haciendo yo, porque en ese entonces pues estábamos en un cuarto de hotel y estábamos entrevistándolo, y mientras él hablaba yo les traducía a los desvelados que nos estaban mirando en aquella transmisión. Así que va a ser algo muy interesante. Pero como les mencionábamos, vamos a tener esta entrevista que realizamos en la ciudad de San José, California, en el Congreso de Conspiración. Él pues estuvo dentro de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, Douglas Dietrich, y bueno, pues vivió una experiencia realmente impresionante al enfrentarse con, pues a veces uno no creería que existieran las fuerzas del mal, ¿verdad? Y menos en estos lugares que se supone que te están protegiendo. Pues no tanto de que te protejan, sino que estamos platicando con algunos desvelados, estamos viviendo una gran guerra, pero es una guerra espiritual básicamente entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y Douglas Dietrich pues se enfrentó a estas fuerzas oscuras, como podríamos mencionar, y les digo, su experiencia es impresionante y triste, porque pues desafortunadamente pues seres inocentes, ¿no?, fueron afectados con estas organizaciones dentro de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar precisamente esta interesante entrevista que tuvimos con Douglas Dietrich, les digo, en la ciudad de San José, California. Tuvo experiencia en la base militar de Presidio, aquí en el área de San Francisco, y ha encontrado una vasta evidencia que después fue ordenada a destruir, que junta o pega lo que es las fuerzas militares o de inteligencia con cultos satánicos. Así que me da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta tarde. Y vamos a darle la bienvenida, un fuerte aplauso a Douglas Dietrich, que está con nosotros en este momento. Douglas, welcome to this special transmission to Mexico City. Yes, sir. I'm honored to be here. Un honor estar con ustedes. Douglas, I just mentioned it, what is here. Yes, sir. You were working in the military for a few years. Yes, sir. You participated in Desert Shields and Desert Storms in Iraq. Yes, sir. Él participó en estas dos guerras en Irak. During this time, everything was normal, or you noticed that something was wrong with these people over there? Si él notó algo extraño dentro de estas Fuerzas Armadas. By the time that we were into Para ese tiempo que nosotros estábamos the Kuwait is where we did en Kuwait, most of the fighting. Mucho de la guerra. I had already been quite cynical about what was going on. Yo era un poquito cínico a lo que pasaba in the American military. Dentro de lo que eran las fuerzas, son las Fuerzas Armadas estadounidenses. Yes,
So most of my familiarity with Así que la más familiaridad que yo tenía with Satanism con cultos satánicos in the American military dentro de las Fuerzas Armadas was accumulated or experienced fue acumulándose por experiencias a decade before throughout tiempo más adelante, throughout working with the Department of Defense as a civilian. De estar ya trabajando como un civil dentro del Departamento de Defensa, o sea, ya no era militar, ya trabajaba como un civil. Yes. And as a librarian Yo trabajaba en la biblioteca for a military library de la biblioteca militar, on a military base, en una base militar. I was exposed to many people in the upper ranks who Yo tuve un acercamiento con mucha gente importante de rangos were involved in Satanism. que estaban envueltos en grupos satánicos en ese momento. So, because so many of them were officers, Muchos de ellos eran oficiales de alto rango. it was one of the motivating factors for why I did not go in as an officer. Era uno de mis motivaciones por las cuales también a mí nunca me gustó ser un oficial. Even though I had an associate's degree Aunque in yo college. tengo un diplomado de universitario, But what I discovered, yo descubrí que even though it wasn't a surprise to me, no fue realmente una gran sorpresa. I discovered that the enlisted men in the modern military Yo descubrí de que la mayoría de las personas que se enlistaron en estos años very much have a prison culture. tenían ellos Una cultura de presión. tenían una cultura como de prisión, no sé si se traduzca de esa manera, pero ahorita les aclaro ese punto. Ajá. Right, and since the draft stopped in the United States, Cuando ya no hubo el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos, many people are in the military who have a choice between prison or the military. algunos tienen la opción de ir a la cárcel o entrar a las Fuerzas Armadas. And or people who join the military so that they don't commit a crime and wind up in prison. O muchos tal vez entran al servicio militar o a las Fuerzas Armadas por por haber hecho un crimen, pero entran mejor a las Fuerzas Armadas para no entrar a la cárcel. So that wasn't so much Desert Storm or Desert Shield where I experienced the Satanism. No fue mucho lo que yo miré de los grupos satánicos dentro de la guerra que yo participé. That was mostly at the Presidio military base, Esto me sucedió más dentro de la base de Presidio aquí en San Francisco. and to a lesser degree there are many other bases like it across the United States itself Y en otras bases militares en una menor manera, pero también. that suffer the satanic ritual abuse, satanic ritual abuse Mirar este tipo de ceremonias satánicas de abuso. of children in the daycare centers that was going on at that time. Con niños que estaban en los centros de cuidado en ese momento, de daycare centers, en the bases. That is correct. En los centros de cuidado dentro de las bases militares, pues tienen guarderías, creo que es el nombre correcto. En las guarderías que había en los centros militares utilizaban esos niños para las ceremonias, estos cultos dentro de las Fuerzas Armadas. Yes, and that was in the 1980s. Y eso fue en en los 80s. But what had happened was that many officers Lo que pasó es que muchos de estos oficiales resigned, renunciaron who felt that their children had been abused, cuando pues, vieron que muchos de los niños habían sido abusados and at that time they were unable to sue the United States government. y pues no podían ellos demandar al gobierno de los Estados Unidos. And as a result, there were less and less of these Resultado de esto, pues menos y menos of Christian type officers, oficiales de creencia cristiana and more people in the officer class who were satanic. y empezaron a inundarse pues con oficiales que sí tenían esta cultura satánica, ¿no? Y los otros oficiales que no creían en estas ceremonias pues empezaron a irse, ¿no? And so that's essentially where
where most of that happened was at home in the United States. Y esto pasa, ¿no?, en casa en los Estados Unidos. But a team of special investigators was sent down Y un equipo de investigación especial fue enviado in the early 90s a principios de los 90 to investigate the American base in Panama, para investigar una base americana en Panamá, where at least 10 children were infected with AIDS. donde 10 niños habían sido infectados de SIDA. So also there was a case in other military bases in Germany. Y hubo otros casos en bases militares como en Alemania, But where I worked, donde yo trabajé, in San Francisco, en San Francisco, is where 1,000 children donde casi 500 niños had been infected with AIDS. fueron infectados de SIDA. But those children for the military families, Yes. le pregunté que si eran niños que pertenecían a familias militares, dice que sí. So those children were in the daycares, in the That's bases, correct. and That they is- were infected. That is Que correct. si estos niños estaban en las guarderías de las bases, y dice que sí, que fueron los niños que fueron infectados, más de 500 niños. Right. What happened was my high school teacher Gary Hambright Lo que pasó es que mi maestro de preparatoria, Gary Hambright, was ultimately arrested, fue arrestado and he died on trial y él murió durante su juicio of AIDS. de SIDA. By that time, En ese momento, he had run the daycare center for a good 3 or 4 years at least. él era el director de la guardería por 3-4 años aproximadamente. And the daycare center could handle 250 children. Esa guardería tenía cerca de 250 niños, So over a period of several years, así que a lo largo de los años, 1,000 children went through it. posiblemente más de 500, más de 500 niños pasaron por ahí, That were apparently infected by him. que fueron infectados por él solamente. Towards the end, Así que al final, before his arrest, antes de que él fuera arrestado, only 180 children were going there solamente 180 niños seguían ahí, because they were too scared to return. porque where the children were? They were too scared to go back to the daycare center. Yeah, so that's 180 niños solamente quedaron ahí porque el resto ya estaban sumamente espantados y ya no quisieron regresar a la guardería. So during his trial, Durante su tribunal, su juicio, he was indicted by a federal jury. fue juzgado por la justicia federal o la corte federal For no less than 12 sexual assaults por solamente 12 asaltos sexuales against 12 different children a 12 diferentes niños who were all under 4 years old. que tenían menos de 4 años. And unfortunately, before the trial could progress, he died. Y antes de que este juicio pues llegara a su final, él murió de SIDA. So the community center of the base La comunidad, el centro de la comunidad en esta base, which was right next door to the child daycare center, que estaba pues a un lado de la guardería de la base, was mysteriously burned to the ground. se quemó misteriosamente hasta abajo. So inside that building were all the records of the children. Y de pura casualidad, dentro de este edificio estaban todos los archivos de estos niños. And a police department known as ATF, El departamento de policía americano conocido como ATF, Alcohol, Tobacco, and Firearms, investigated the fire ellos investigaron, el ATF investigó este incendio and said that it was arson. y mencionaron de que fue provocado, But the Army said no. pero la Armada dijo que no era cierto. And because the Army has its own jurisdiction on base with a provost marshal, Y como los militares, en las bases militares, ellos tienen sus propias leyes, no se basan ante las leyes normales, the public had to accept their conclusion. pues tuvieron que aceptar la conclusión de los militares. Now, with about 1,000 children infected, Ahora con estos 500 niños infectados, that means that there was about 200 or 300 families pues más o menos imagínense, cerca de 300 familias afectadas, that were affected. que fueron afectadas por esto. And so the families
were going to be transferred all over the world by the U.S. military to different Y countries. estas familias que fueron afectadas fueron enviadas a diferentes bases por todas partes del mundo, bases militares americanas, Yes, some to Okinawa, algunos a Japón, Okinawa, Guam. a las islas de Guam del Pacífico, In the old days, Subic Bay in the Philippines was still open. cuando todavía había una base americana en Filipinas, Yeah, Germany, en Alemania, everywhere. por todos lados. And before they were all transferred, Antes de que todas las familias fueran transferidas, all the families got together se reunieron ellos por su lado and they burned the Presidio Daycare Center to the ground. y quemaron la guardería de la base militar. Right, and that was a $50,000 damage worth of arson. Y causaron el daño de $50,000 aproximadamente con el incendio. Yeah, and I'm sorry, were you going to ask? No. Okay. So the army didn't charge any of the families; they just transferred them everywhere. Así que la Armada, o sea, los militares, pues no hicieron ningún cargo en contra de las familias, simplemente los transfirieron a otras bases. And this was in the days before there was an internet. Esto sucedió antes de que hubiera internet. Yeah, it was about 1987. Fue en el 87 aproximadamente. Yeah, and not that many people had that easy an access to the internet we do today. Y no mucha gente pues tenía acceso al internet. Yeah, so the army was able to hide this. Así que la Armada pudo esconder este asunto. But because this used to be, the Presidio used to be a Spanish captaincy, Pero como en la base del presidio que queda aquí en San Francisco, usualmente fue una capitanía española, ¿verdad? Española. yeah, and because it was a coastal garrison with lots of cannon and bunkers, Es como un pequeño fuerte con torres y donde se ponían los cañones y sótanos, bunkers. when the conquistador left Cuando los españoles dejaron esto and the Americanos came in, y los estadounidenses llegaron, then they extended all these tunnels that connected the batteries and bunkers of the cannon emplacements. ellos extendieron una red de túneles que era lo que interconectaba pues donde estaban los cañones, los bunkers y otras partes de este fuerte. And during the atomic age, Y durante la época atómica they lined the bunkers with lead to buffer them from radiation. pusieron ellos plomo en estos bunkers para evitar que la radiación pudiera penetrar a ellos. For a short while, there were even some Nike Zeus missile systems set at Presidio. Es más, hasta pusieron un sistema de misiles dentro de esta base de presidio. But when they got rid of the cannons and the missiles, Y cuando se deshicieron de los cañones y de los misiles, they still had an enormous tunnel system connecting all of the buildings in the Presidio. pues dejaron un gran sistema de túneles que conectaban o se interconectaban dentro de esta base de presidio. So there were maps that showed Hay mapas que muestran the fact that the daycare center, the community center, que la guardería y el salón comunitario and the military intelligence command, y el centro de comando de inteligencia militar where the chief Satanist, fue el jefe satanista, Lieutenant Colonel Michael Aquino. el lieutenant, what's the name? Colonel Michael Aquino. El coronel Michael Aquino era el líder de este culto. Yes, and Michael Aquino ran his operations for systems analysis in that building. Él corría, bueno, él estaba encargado del análisis de sistemas en ese edificio. Not only were these buildings next to each other, No nada más donde los edificios estaban cerca, they were all connected by tunnels. y estaban conectados todos por túneles. So when all of this was going on, Cuando todo esto sucedía, I was given orders a mí me dieron las órdenes to destroy all of the maps of the tunnel systems. de destruir los mapas de todos los sistemas de túneles. So anyone looking for those tunnels today Así que quien vaya a buscar los túneles ahora, has to look independently tiene que hacerlo de manera independiente and see what they can find, para ver si es que logran encontrar, because now that entire Presidio
is supposed to be under the National Park System. Ahora esta base de presidio ya cambió de manos y pertenece al Departamento de Parques y Naturaleza. But the federal park system has actually leased a lot of the land out to private interests. Pero pues esta agencia de parques ha rentado mucho del terreno de este lugar de presidio a empresas de intereses extraños. And so it will be very interesting to see if people find anything in terms of independent research or investigation. Yo creo que va a ser muy interesante si hay personas que de manera independiente empiezan a investigar más acerca de estos túneles. Did you keep the maps? I did not keep the maps because it was very difficult. It would be very difficult to trace and draw the entire system of maps. Le pregunté que si él había guardado algún mapa, me dice que no, que fue muy difícil poder hacer algo así. But you don't remember, you don't have in your mind, or it is a big system. It's a large Le pregunto que si él recuerda algo o alguna información, pero dice que es un sistema muy grande de túneles debajo de esto. 1,500 acres. 1,500 acres aproximadamente. Yes, and Colonel Michael Aquino, El coronel Michael Aquino, was not physically there on base no estaba físicamente en la base when all the children were being molested. cuando los niños eran abusados. Yeah. I was able to get Gary Hambright arrested. Pudimos agarrar a Gary Hambright. Gary Hambright, he was your teacher. Yes, he was my high school teacher. Que era el profesor de preparatoria. Because our school was a vocational school. Porque había una escuela vocacional. And my major was commercial illustration. Y su, ¿cómo se dice? Su estudio era de ilustración. And he kept his child pornography at the school, as art reference. Y que este profesor o este encargado de la guardería guardaba pornografía infantil dentro de su oficina como referencia artística. And he was a ordained Southern Baptist minister. Él fue ordenado como un pastor o ministro de la iglesia bautista. Without a pulpit. Sin puppet. What is puppet? Without a church. Without a church. Bueno, okay. Fue asignado, pero no tenía iglesia. So he was like homeless and living in another church. Okay, y él vivía en otra iglesia, ¿no? Como arrimado. And he couldn't keep his child pornography in that other church. Así que no podía llevar la pornografía que tenía de los niños a esa iglesia. So that's why it was at the school. Y es por eso que la guardaba en la escuela. Hiding in plain sight. Dentro de esta escuela. But the biggest problem was when the children started becoming infected. Y cuando los niños empezaron a infectarse de SIDA. They originally were coming home. Llegaban a casa los niños. With chlamydia. Con clamidia. Venereal diseases. Enfermedades venéreas. Herpes zoster. Herpes. And so many other sexually transmitted diseases. Y muchas de estas enfermedades transmitidas sexualmente. It's hard to believe they would all come from one man. Y es difícil creer que eran infectados nada más por una sola persona. And but the biggest problem was the investigation had too many departments. El mayor problema que se tuvo es que en la investigación había muchísimos departamentos. The Criminal Investigations Division, la Oficina de Investigación Criminal of the United States Sixth Army, la Armada Sexta de los Estados Unidos, headed by the Judge Advocate General, y estaba encabezado por el juez incluía a 2 generales de 4 estrellas. One of them, his name was Robert Shoemaker. Uno de ellos es Robert Shoemaker. And he became the Assistant Deputy Chief of Staff. Que después pues tuvo ¿cómo se dice? Encargado del staff Assistant Deputy Chief of Staff of Personnel. Encargado del personal de Estado. Yeah.
And one of the first things he did was Una de las primeras cosas que él hizo, to present a training program presentar un equipo de entrenamiento before the chiefs of staff antes de que el encargado del staff to train the U.S. Army officers entrenar a los oficiales militares in the 1st Earth Battalion philosophy. dentro de la filosofía. ¿What philosophy? Their satanic religion. Bueno, dentro de esta religión satánica, ¿no? La filosofía de esta religión satánica. Right. But they would often present it as a form of humanism or human potential. Okay, pero este programa lo presentaban como potencial humano, ¿no? Para ver hasta dónde era el potencial de la gente, pero detrás de esto estaban las enseñanzas satánicas. Now, while all of this was going on at the Presidio, Esto sucedió en Presidio, many other bases were being affected. pero también otras bases fueron afectadas Fort Leavenworth, por La fortaleza. la fortaleza Leavenworth, Fort Dix, el fuerte Dix, West Point, West Point, que es la escuela militar, and West Point was the worst, y en West Point era mucho peor todavía, almost as bad as the Presidio. mucho más que Presidio. The Child Daycare Center La guardería de West Point, on the West Point Academy grounds en la academia militar de ahí, was set up in building number 666. le pusieron al edificio, la guardería la pusieron en el edificio 666. And there was in June of the year, I think it was either between 1984 and 1987. Entre el 94 y el 97, en junio más o menos fue eso. The reason I'm less familiar is because, of course, I was working on the Presidio. No estoy tan familiarizado con el caso de West Point porque yo estaba en Presidio. But it was around the same time the investigations were going on Pero era más o menos el mismo tiempo que las investigaciones se estaban llevando a cabo. that the West Point investigations were happening as well. Que también en West Point empezaron a investigar al respecto de la guardería. So in June of probably it's around 87, if I remember correctly, a young girl, she was 22 months old, was murdered. En 1987, en junio, en West Point, una niña de 22 meses fue asesinada By a U.S. Army staff sergeant. por un sargento de las Fuerzas Armadas. And he was given 18 months suspension Le dieron solamente una suspensión de 18 meses, o sea, año y medio, and a dishonorable discharge. y lo sacaron del militar deshonrosamente. Pero fue todo lo que le dieron. And the parents tried to sue the Army, but at that time, again, it was impossible to sue the United States government. La familia trató de demandar a la Armada, pero pues era imposible hacer algo así. And after that, a month later, the next month, Y el mes siguiente, a young girl was brought into the emergency room una niña fue llevada al cuarto de servicio de emergencia of the West Point Hospital en el hospital de West Point with a lacerated vagina. con su vagina cortada, rota, And she claimed it was done at the daycare center. y mencionaron que había sucedido en la guardería, 50 other children made the same claim. y 50 niños más también se reportaron de esa forma, About molestation and injuries. de lastimaduras y molestarlos, ¿no?, sexualmente. Because the Army was not prosecuting anyone, Como la Armada no persiguió a nadie, o sea, no juzgó a nadie, many officers muchos oficiales whose children had been que sus niños habían molested and injured sido molestados y lastimados, refused promotion se negaron a seguir desarrollándose and resigned in protest. y renunciaron en protesta. As an example of this kind of targeting, when I recall what one of the young girls who had been molested by Gary Hambright, Cuando esto sucedía, una de las niñas que había sido molestada por este profesor que él comentó anteriormente, a case for which he had been indicted by the federal grand jury, un caso que fue que siguieron el departamento de juzgados federal,
she was the chaplain's daughter, the Christian chaplain's daughter. Ella era la hija del capellán de la iglesia cristiana. And she had been hurt so bad that Había sido lastimada tan mal ella she was unable to speak que ya no podía ni hablar for the rest of her life. por el resto de su vida. But these targeted people, I began to realize at West Point, were all officers' children. Y lo que sí chequé es que en la base de West Point la mayoría de los niños que fueron molestados y abusados pertenecían a oficiales militares. Yeah. And after so many Christian officers resigned, Y cuando pues todos estos oficiales renunciaron, 1st Earth Battalion officers took their place. el primer batallón pues tomó sus lugares. And so you have an overwhelming amount of Satanists in the high command of the U.S. military. Así que entraron pues un mayor número de militares satánicos en puestos importantes militares. Yes, and Entonces, this was planified. I mean, it was a plan to do that. apparently, yes. To affect Yeah. the more military officers That's right. to quick, and then they can figure out these places. Esto fue planeado, o sea, afectar a los oficiales cristianos o oficiales limpios, por decir así, que no pertenecían a este grupo, para que ellos se fueran y pudieran llenar los puestos con oficiales que pertenecen al culto satánico. So this is going on right now. Esto está pasando actualmente. I believe, I don't know if the child molestation or ritual abuse is still that endemic or that bad. No sé si se siga abusando de niños en este momento como anteriormente, Because they have what they want, porque ya tienen lo que querían, which is control of much of the U.S. military. que es controlar la mayoría de los puestos importantes militares. At my presentation, I had my notes in front of me. En la presentación que yo di aquí en el Congreso tenía mis notas enfrente de mí. So I gave out many of the names of other generals, Yo di muchos nombres de los generales, but there are at least 6 major generals por lo menos hay 6 generales importantes and 3 brigadier generals. y 3 brigadiers importantes, And this was back in the 1980s. y eso fue en los 80. Yes. And so at this point, I think the structure is under satanic control. Así que en este momento las Fuerzas Armadas lo más seguro es que esté bajo el control de grupos satánicos. Bueno, pues esa es la primera parte de esta entrevista que tuvimos con Douglas Dietrich, donde pues afirma precisamente que muchos de los puestos de alto mando dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses pues pertenecen a esta facción de grupos satánicos y que toleran muchos actos, sobre todo de abuso durante las guerras por parte de los soldados. Ellos lo llegan a tolerar porque pues pertenecen precisamente a estas sectas satánicas. Otra historia que él compartió con nosotros, Douglas Dietrich, fue precisamente en una de estas bases militares. Nos comenta él que tuvo un encuentro muy impresionante con las fuerzas oscuras, que él pudo sentir y ver la fuerza de estas entidades sumamente negativas que manejaban estas personas. Es algo realmente impresionante, les digo, darnos cuenta de que existen una gran batalla tanto espiritual como física, pero en este caso estas fuerzas o estas entidades oscuras pues alimentándose y atacando la energía del resto de la población. Así que vamos a escuchar precisamente esta experiencia increíble que tuvo Douglas Dietrich con estas entidades negativas. Never were given to universities or to the press. Nunca estos documentos se dan a las universidades o a las agencias de noticias. Yeah, they were simply destroyed. Se destruyen solamente. But while I was doing that at night, Cuando yo hacía esto en la noche, and I would work by myself trabajaba yo solo, with very dirty, very hot work. un trabajo muy sucio, Black soot would get all over me. todo el polvo negro se venía encima. 10 years before I was hired, 10 años antes de que yo trabajara ahí,
a man had died because he was drunk and fell into the incinerator. El hombre que hacía mi trabajo que yo después hice murió ahí porque estaba borracho y le cayó dentro del horno. So nobody touched the documents to destroy them for about 10 years until I was employed. Así que nadie tocó esos documentos por 10 años hasta que me dieron a mí ese trabajo. Because these were United States government workers. Porque eran trabajadores de los Estados Unidos. And they could get away with backing up all that work. Y ellos simplemente arrimaban todo eso ahí nada más. Because they could never be fired. Porque pues nunca los podían correr. Yeah. But when I was employed there, Cuando me dieron ese trabajo, Colonel Aquino would love to hold the rituals while I was burning books. El coronel Aquino realizaba estas ceremonias cuando pues yo tenía que quemar estos documentos. Because in those times he felt that I was destroying information for future generations. En ese momento les daba cuenta que estaba destruyendo información para futuras generaciones. A kind of cultural genocide. Algo como un genocidio cultural más o menos. And also the heat of the incinerator. Y el calor del incinerador, del horno, would make the entire library hacía que en toda la biblioteca feel like the climate of hell. Parecía que estuviera caliente como el infierno. During one of these ceremonies that he had held, dentro de la ceremonia, una de las ceremonias que él hacía en esta biblioteca, he had a wax hand that was on the table in the center. Tenía una mano de cera en el centro. And the military was experimenting with their own version of what the CIA called remote viewing. Okay, can you say it again? And the military, el servicio militar, was experimenting. Estaban experimentando with their own version con of su propia versión de visión a distancia. Of remote viewing. Uh-huh. Yeah, what the CIA called remote viewing. La CIA le llamaba visión a distancia y los militares pues tenían un sistema semejante. But the CIA was working with powers of the mind. Pero la CIA trabajaba con gente con poderes mentales. Under Colonel Aquino, con el coronel Aquino, they were trying to do remote viewing or remote assassination. Ellos trataban de crear asesinos a distancia. By the evocation, con la evocación, and the summoning and binding of and dispatching of demons. Con la invocación y envío de demonios a realizar estos asesinatos. So he had the wax hand on the table to represent the hand that had offended him. Okay, la mano que tenían ahí de cera representaba la mano que les estaba ofendiendo a ellos. So he and 12 other officers. Él y 12 oficiales alrededor. It always made it the number 13. They always needed 13 for their rituals. Hacían el número 13. El número 13 es importante para los rituales de ellos. Yeah. There was never anyone who showed up in his groups of 12, and he always made 13. He was always the number 13. Que nunca hacía nada si había 12. Todos tenían que ser con 13 personas. There was never anyone who showed up who was underneath the rank of major. They were all major and above. Que los que llegaban ahí no eran menor que mayores, todos eran de mayor hacia arriba dentro de su rango militar. And in these situations, y en estas situaciones, even the generals would follow his orders. Aún los generales tenían que seguir sus órdenes. Even though he was only a lieutenant colonel. Aunque nada más era un coronel. Because he was the specialist and the sorcerer who would keep them in concentration. Okay, porque el único experto en este tipo de brujería o rituales lo tenían ahí. The worst thing that can happen when one is conducting these rituals, cuando lo peor que puede suceder por la persona que conduce estos rituales, is to lose concentration. Es perder simplemente la concentración. Because whatever you're dealing with, porque con lo que andas lidiando, will escape. Like a nuclear reactor or a meltdown. Es como si un reactor nuclear empezara a destruirse, ¿no? Derretirse. During a successful spell that he was casting with this hand, they were trying to summon an angel of death to kill their enemy. Aunque cuando ellos estaban haciendo este ritual e hicieron esta invocación de bajar este demonio, esperaban que el ángel de la muerte viniera a ayudarles a hacer estos asesinatos. En ese momento, cuando yo estaba trabajando, yo miré that
the 12 men that he was working with, los 12 hombres que estaban ahí con él, all their voices became like one single voice. todas las voces se convirtieron en una sola voz. And his voice, his single voice, became the voice of like 13 men. Y su voz de él se escuchaba como si fueran 13 personas juntas. No, it was almost as if they had exchanged Es como si hubieran intercambiado the positioning of where they were standing. la posición en la que ellos se estaban encontrando. He sounded like a group, La voz de él se escuchaba como la de muchos, and they sounded like one man. y la de ellos se escuchaba nada más de una persona. And the entire room became black. Y todo el cuarto hubo una obscuridad. And when people ask me, do you mean the lights went out or the lights dim? O sea, lo que me podrían preguntar a mí, ¿se apagaron las luces o algo así? I say, no, the room went black. No, el cuarto estaba completamente oscuro o negro. Something black entered the room that no light could go through. Fue algo oscuro que entró a este cuarto y no dejaba que la luz entrara. And that was like a successful summoning because apparently someone that they were targeting had died. Y parece ser que había funcionado su invocación porque alguien realmente había muerto. And his programs continued to get funding because apparently their targeted assassinations would die of heart attacks in the night. Su programa que él dirigía con este tipo de brujería siguió siendo financiado porque parecía que las personas a las que ellos dirigían este programa de asesinatos morían por la noche de un ataque cardíaco. But another time, Pero en otra ocasión, when Aquino was not present, cuando este coronel Aquino no estaba presente, a lot of the American officers got together and wanted to experiment. Algunos de los oficiales se reunieron para experimentar, pero sin él. About 12 of them. 12 nada más. With a automatic silencer, a silencer that could work on a machine gun. Sí, con un silenciador que se pone en las armas, en las pistolas. Your average silencer will work once. Silencer, suppressor, sound suppressor. Okay, este silenciador o supresor de sonido. And then you throw it away. Lo usas nada más una vez y lo quitas y nada más. And whether you're in the jungle or in the city, cuando estás ya sea en la selva o en la ciudad, there's enough ambient background noise. Hay ambiente alrededor, ¿no? de ruido. Where it just goes. Que nada más disparas. And no one hears it. Y nadie lo escucha. Or what they hear is dismissed. O lo que escuchan no les provoca atención. The the sound suppressors, the silencers for a machine gun. El silenciador para un rifle last longer, dura más, but you throw them away after a full auto fire. Pero tienes que tirarlo cuando terminan los rounds de las balas. So they had a whole pile of these new experimental silencers they wanted to test during the night. Entonces ellos tenían muchísimos de estos silenciadores nuevos a un lado que querían probar. And there's no firing range on the Presidio military base. No hay un lugar para prácticas de disparos en esta base de Presidio. Even the San Francisco Police Department has a firing range. La policía de San Francisco sí tiene un lugar para práctica de tiro. But for some reason on 1,500 acres of the Presidio military base, pero por alguna razón los 15,000 hectáreas de la base no tenían ningún campo de tiro. There's no firing range. No había ningún campo de tiro. So they were using the children's playground. Así que usaban el parque donde estaban los niños. At night. En la noche. Now, they had to set up targets, so instead of using the big giant adult CPR dummies, which were too heavy, en vez de poner unos maniquíes de adultos ahí, they took CPR dummies of children. Usaban maniquíes de niños. And they hung them up on the swing. Y los colgaban en los columpios. And they were standing half a football field away. Ellos se iban más o menos a mitad de una cancha de fútbol. And then they drew a large circle in the ground for their pentagram to summon an entity to help them fire in the dark. Y ellos hacían un símbolo en el pasto con un pentagrama invocando a los demonios para que les ayudaran a disparar en la oscuridad. And they felt that they could have this entity enter only the weapons. Ellos pensaban que este demonio o entidad podría afectar el arma.
so that they could have the weapons do the firing for them and hit the targets in the darkness. Y podrían disparar en la oscuridad sin ni siquiera mirar los maniquíes y atinarle a los maniquíes. So they carved pentagrams on the wooden butts of these rifles. Ellos ponían pentagramas en los rifles. And these are the old American M16, some of the first ever made that were in the ammunition dump at the Presidio. Y estos eran rifles M16, los más antiguos que estaban ahí en la base del Presidio. Nowadays, all M16 rifles have plastic butts. Ahora, pues todos los rifles tienen esta de plástico, ¿no? Donde antes había madera, ahora son de plástico. Right. So when they carved the pentagrams in, they thought the entity would stay inside the gun. Entonces, cuando ellos dibujaban este pentagrama en el arma, pensaban que ese demonio estaba ya dentro de esa arma. So they must have been drunk, because when they cut their blood into the pentagram to summon the entity, Yo creo que estaban borrachos, porque cuando se cortaban para echar sangre en el pentagrama del arma, it wasn't just a small amount of blood. There was a fair amount of blood on the ground. no era nada más unas gotitas de sangre, sino que se estaban desangrando en el corte que ellos se hacían. Había mucha sangre en el suelo. I knew what they were doing because Sabía lo que estaban haciendo porque they came back to the library to bandage their hands. llegaban a la biblioteca a curarse las palmas de las manos. And they had been carving the pentagrams on the rifle butts in the library. Y habían hecho las figuras del pentagrama en la biblioteca. And of course it's at night, so no one else is there to see them. Y en la noche pues nadie los mira, ellos por eso lo hacían. So I continued working with burning documents and materials. Yo seguía trabajando quemando documentos en los hornos And suddenly I felt something go terribly wrong. y de repente sentí que algo no estaba bien. Cosmically wrong. Hablando algo cósmico, no estaba bien. Everything got cold. Empezó a haber un frío. And I'm in front of the fire, Yo estaba enfrente del horno and my body is so numb from the cold. y mi cuerpo estaba temblando de frío. It feels like I just slammed my fingers inside of a door. Es como si hubiera yo golpeado mis dedos en la puerta And I couldn't feel anything inside. y no sentía yo nada. No love for my mother or father. No No love, no feeling, no feeling, sentía no ningún emotion. amor, ninguna emoción, ni por su mamá ni por su papá. O sea, no sentía absolutamente nada. No empathy. Ninguna simpatía. Like one feels when they pet a dog or a cat, one feels this warmth. All the warmth was gone. Aún cuando tocas a un perrito, un gatito, sientes caliente, pero no había absolutamente nada. So You feel empty. yes, and I walked out towards the playground, Caminé hacia donde es el jardín and even though they were using silencers, y a pesar de que estas personas estaban disparando con silenciadores, I could hear the sound very clearly yo podía escuchar claramente el sonido de los disparos. because everything was so silent. There was no ambient background noise. No había ningún ruido alrededor, todo era completamente silencio. No crickets, No había grillos, no life. no había vida alrededor. And when I came up to where they were firing at the children from half a football field away, the dummies, the child dummies, Cuando yo me acerqué vi que estaban disparándole a estos maniquís de niños. I said, "What's going on?" Yo les dije, ¿qué está pasando? And they all turned around, Y ellos voltearon a mí and their eyes were all glowing. y sus ojos estaban brillando. So I walked past them and I took a look at the circle where they had the pentagram with their blood inside of it. Al caminar vi el pentagrama lleno de sangre que ellos habían dibujado. And I said, "You didn't draw a complete circle." Les dije, ustedes no cerraron el círculo por completo. And they said, "So what? The rifles are working fine. We hit all of our targets from half a football field away in the dark." Pero dice, no importa, los rifles están funcionando bien, ya estamos dándole a los maniquís desde este punto a donde están sin luz. I said, "It's not the rifles, it's you. Dice, el problema no es con los rifles, es con ustedes. Whatever you summoned is inside of all of us." Lo que ustedes invocaron ahora está encima de nosotros. I said, then that's when I heard them cock their rifles and I knew that they were going to kill me. Es cuando vi que cortaron cartucho y me apuntaron y me iban a matar. Because they felt
I'm sure that if they had enough blood sacrifice, they could appease whatever entity they had summoned. Porque sentí de que cualquier cosa que ellos habían sacrificado, yo no valdría nada al respecto. And I wasn't frightened because I couldn't feel anything. Y yo no estaba espantado porque no sentía yo nada. But I told them, if you murder me here, Pero les dije, si ustedes me matan ahora, it will seriously affect your career. les va a afectar su carrera. And that's what made them put their guns down. Y es cuando ellos bajaron sus armas. So I said, we have to do something. Tenemos que hacer algo. Now we'll go back in the library Ahora vamos a la librería, a la biblioteca, and we have to find some way to get rid of what you brought out. y tenemos que ver cómo nos podemos deshacer de esto que ustedes han invocado. And they said, well, you're born in China. Dice, tú naciste en China, Why don't you call on Buddha? ¿por qué no le dices algo a Buda? I said, there's one of me Soy yo nada más uno, and there's 12 of you. y 12 de ustedes. We're going to call on your culture's religion Mejor llamamos a su Dios to get rid of this. para quitarnos esto de encima. So we went back in the library and we started looking for a Bible. Fuimos a la biblioteca y empezamos a buscar una Biblia. And that's when I realized Y me di cuenta there was no Bible in the library. que no había ninguna Biblia en la biblioteca. That over the years, someone had gotten rid of every Bible. A lo largo de todos estos años, alguien había quitado todas las Biblias. I said, look for the closest thing. Dice, vean lo más cercano que tengan. Try the Book of Mormon. El libro de Mormón. When we looked for that, we looked for anything. There was nothing considered holy by any culture in the library. Tratamos de buscar algún libro el que fuera considerado sagrado por alguna religión, y no había ningún libro sagrado de ninguna cultura. So I said, go to the children's room. Pues vamos a la guardería, And we found a little Bible in the children's room o al cuarto de los niños, y encontramos una pequeña Biblia en el cuarto de los niños, with a picture of Jesus smiling, con una cara de Jesús sonriendo, looking like a toothpaste commercial. como un comercial de pasta de dientes. And I opened it up. I said, this will have to do. Y digo, esto nos tiene que ayudar. And I said, get the pentagrams off of your rifle butts Quiten el pentagrama de los rifles and draw a cross. y pongan una cruz ahora. And we couldn't do it. We're trying to scrape real hard. Y traten de raspar muy fuerte. It's taking all of our energy, El raspar nos quitó toda la energía, as if we were being just way down underwater. como si hubiéramos estado trabajando debajo del agua. But we're finally able to get it done. Cuando logramos poner este símbolo And we just crossed these little crosses y hicimos estas pequeñas cruces onto the rifle butts. en la parte de la madera de los rifles. And I said, now we have to say something. Ahora hay que decir algo. My father was a Catholic, Mi papá era católico, but I was never baptized. pero pues nunca me bautizaron. But I remembered the Lord's Prayer, Pero recuerdo algunas oraciones and I just kept saying it over and over, y empecé yo a orar y orar y orar, trying to get them to say it. tratar de que ellos me siguieran, But none of us could get it out. It was like we were choking. pero nadie podía. Es como si nos estuvieran ahogando. Our throats were so dry. Nuestras gargantas estaban tan secas, But we finally, after many repetitions, pero después de muchos intentos de repetirlo, we were able to get it out, and it became easier and easier. pudimos empezar a hablar y empezó a facilitarse un poco más y más. And after half a hundred Y repetitions, después de cerca de 100 repeticiones, something left us. eso o algo nos dejó. And whatever was inside was so deep, Lo que estaba ahí era tan profundo, tan fuerte, I felt it ripping out of my body. que sentí como si me hubieran quitado algo así de mi cuerpo And it took something with it. y que se llevaron algo con ellos. Like cancer, when you remove it, it takes a bit of your organ or tissue. Es como si quitaras un cáncer, pero cuando quitas el cáncer, quitas una parte de algún órgano. And I don't know what's missing even today. Aún no entiendo qué fue eso, lo que me quitaron o se fue. I think it's a happy memory, Yo creo haber sido algún recuerdo feliz or some essential part of my personality o alguna parte esencial de mi personalidad that's gone forever. que se ha ido por siempre. But we all fell on the ground just exhausted. Todos caímos al suelo exhaustos, Some of these officers were vomiting, algunos vomitando. and we were all just sweating and just shaking. Estábamos sudando, temblando.
And after about half an hour to 45 minutes on the ground, Cerca de 30-45 minutos tirados en el suelo. it was almost morning. Estaba casi amaneciendo. So I told them, put the rifles away back in the Presidio ammunition dome, Les dije, devuelvan esas armas al cuarto de municiones and get those child dummies off from the swings and get rid of them. y quiten esos maniquíes de donde los tienen. And when they went to do that, you could see the child dummies had all been hit by almost every bullet. They were torn to pieces. Y al quitar los maniquíes se dieron cuenta de que todos los maniquíes habían sido disparados correctamente, ya hechos pedazos. But the circle of the pentagram on the floor on the children's playground, El pentagrama dentro del jardín de juegos de niños, with the blood inside of it, con la sangre adentro, we just left that there lo dejamos así, because in the Presidio military base, porque en la base de Presidio people were so used to seeing that estaban acostumbrados a ver pentagramas, everywhere donde sea. that everyone took it for granted and no one ever paid attention to such things. Nadie le tomó atención y le prestó atención a esto. So the children who were playing in the playground the next day would actually see that, but just not even pay attention to it. Así que los niños a la mañana siguiente pues estaban jugando encima del pentagrama con todo ahí y pues ni siquiera atención le pusieron porque estaban acostumbrados. Just part of their growing up in the Presidio. Es parte de crecer dentro de esta base militar. Increíble, ¿no? Darnos cuenta cómo estas fuerzas oscuras, fuerzas poderosas, pues estaban dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y estas personas manejan pues estos programas de asesinatos a través de demonios a distancia y por eso son tolerados en las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Y bueno, también los desvelados, si les gustó esta entrevista, recuerden que en los eventos que estamos realizando tenemos nuevamente esta entrevista en un DVD y está también ahí Lauren Moret hablando del proyecto HARP, está también Douglas Dietrich, está también este muchacho de Doug Marquis, Michael Tweedy. Son 4 entrevistas básicamente que se grabaron en el Congreso de Conspiración allá en San José, California, y donde nos hablan de diferentes temas, lo que es el proyecto HARP, lo que es el Illuminati, el control mental, fuerzas satánicas en el ejército, etcétera. Entonces, ya hay mucho material interesante pues que solamente se puede obtener cuando usted asiste a los eventos, ¿no? Y qué triste, ¿no? Que pues tú le das a que cuiden a tus niños y todas las cosas horribles que pueden suceder, ¿no? En estos lugares todavía, pues ya está, te digo, muchos temas surgen y se olvidan, pero lo de la guardería esta de los niños donde se quemaron, son tan pues, afectados imagínate. Toda su vida, ¿no? Y, sí, están afectados y bueno, los ganones ahí son los que estaban envueltos y que todavía no, hasta la fecha no se les ha hecho nada.